Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video se hablará sobre las medidas de dispersión y algunos conceptos básicos. Este proyecto está hecho por Aparicio García César Daniel y su servidor, de la O González Arturo. Comenzaremos con un concepto básico. ¿Qué son las medidas de dispersión? Estas son un conjunto de valores que tienen por objetivo proporcionar en un valor único la dispersión que presentan ya sea en una población o en una muestra con respecto a cierta variable de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a con ayuda de algunas fórmulas se va a lograr saber qué tanto aumenta o disminuye algún valor con respecto a cierta variable. Las medidas de dispersión más usadas son el rango de variación, la varianza, la desviación estándar, la desviación media y el coeficiente de variación. Principales medidas de dispersión. Comenzaremos con el rango. El rango es el recorrido estadístico que diferencia el valor máximo y el valor mínimo en un grupo numérico aleatorio, en el cual ordenamos los números según su tamaño y restamos el valor mínimo del valor máximo. Esto quiere decir que de cierto grupo de números se van a ordenar de menor a mayor y simplemente se restará el número menor del número mayor. Aquí, como podemos ver, su formulita es simplemente lo que acabo de explicar. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Eh, Rango, en pocas palabras, quiere decir que es la distancia que recorre del número menor al número mayor, o sí, la distancia o la diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Nuestro grupo de datos van a ser los números del 1 al 5, y bueno, será nuestro ejemplo que usaremos en un par de veces más. En este caso, si nosotros queremos averiguar el rango, simplemente tenemos que restarle el 1 al número al 5. En este caso saldrá 4 y ese será nuestro valor del rango, o la distancia que hay entre el 1 y el 5. Bueno, ahora les diré qué es rango medio. Esto en un conjunto de valores numéricos es la media del mayor y del menor valor, o la tercera parte del camino entre el dato de mayor valor y el dato de menor valor. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente va a ser la media de nuestro grupo de datos, y también será la tercera parte de la distancia recorrida del número menor al número mayor, o lo que se le conoce como rango originalmente. Podemos ver que la fórmula para el rango medio o medio rango es simplemente sumar el valor máximo con el valor mínimo, y a esto se dividirá entre 2. Vamos a seguir con el ejemplo de nuestro grupo de datos del 1 al 5. Ahora queremos saber el rango medio, y para esto vamos a tener que sumar el 5 con el 1. Ese resultado se le va a dividir entre 2. Por lo tanto, 6 entre 2 es igual a 3. Y esa será la media o nuestro promedio de nuestro conjunto de datos. También será la tercera parte del rango común, o de la distancia que sacamos anteriormente, que salió 4. Ahora sigue la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a la media nosotros vamos a identificar qué tanto aumenta o disminuye algún número, por ende qué tanto varía. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividimos 2 entre el total de observaciones. Esto se escucha un poquito enredado, pero ahorita con la ayuda de las fórmulas gráficas eh, lograremos entenderles un poquito mejor. También puede calcularse como la desviación típica al cuadrado. La varianza en estadística es muy importante, ya que aunque se trata de una medida sencilla, puede aportar mucha información sobre una variable en concreto. Ahora vamos con la fórmula para calcular la varianza.
La unidad de medida de la varianza será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos, pero elevado al cuadrado. El porqué de elevarlo al cuadrado es que la varianza siempre es mayor o igual que cero. Estos al elevarse eh, es, será matemáticamente imposible que la varianza salga negativa y de esa forma no puede ser menor que cero. Ese es el propósito de elevarlo al cuadrado. Aquí podemos ver que hay dos tipos de fórmula, una es para población y otra es para muestra, donde el simbolito que está elevado al cuadrado quiere decir simplemente varianza. En el simbolito de la población puede variar un poco, puede ser S, o también se le puede poner sigma, el cual verán un poquito más adelante. X pues es nuestro dato que va a ser, bueno, es el número que va a ser sustituido en este caso. La X con la línea arriba es nuestra media aritmética y la N es el número de observaciones o nuestro número de datos. Es exactamente lo mismo tanto para población como para muestra. Sigamos con el ejemplo de nuestro grupo de datos del 1 al 5. Nosotros queremos saber cuál es la varianza y haremos uso de esta fórmula. Lo que realizaremos es que se le sacará el promedio o la media aritmética a ese grupo, el cual es 3, y esta cantidad se le va a restar a cada uno de los datos de nuestro grupo, valga la redundancia. Se le va a restar a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Una vez que se haya restado, se elevará al cuadrado para obtener 5 datos más, por así decirlo. Estos 5 datos más se van a sumar y a ese resultado se le va a dividir el número de datos que teníamos en un principio, que son 5. Por ende se le va a dividir 5. El resultado de esa división se le considerará como varianza. Para la muestra es exactamente el mismo procedimiento, nada más que al momento de dividirlo a n, que es 5 en este caso, se le va a restar un 1, que lo dejará como 4. Es la única diferencia de las funciones o las fórmulas de población y de muestra. De mi parte es todo, los dejo con mi compañero César. Muy buenas, yo voy a explicar lo que viene siendo la desviación estándar, desviación media y el coeficiente de variación. Vamos a empezar por la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es la media de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos respecto a la la media, perdón. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. El símbolo sigma se utiliza frecuentemente para representar la desviación de una población, mientras que S se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. Es un indicador en extremo valioso con muchas aplicaciones. Por ejemplo, los estadísticos saben que cuando un conjunto de datos se distribuye de manera normal, entre comillas, el 68% de las observaciones de la distribución tiene un valor que se encuentra a menos de una desviación estándar de la media. También saben que el 96% de todas las observaciones tienen un valor que no es mayor a la media, más o menos dos variaciones estándar. Eh, Ahora vamos con la desviación media. La desviación media la desviación media se define como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían en promedios los datos de distribución de la media aritmética. Se calcula como la media de los valores absolutos de las diferencias, entre la aritmética y los diferentes datos. Su fórmula es para obtener donde x se puede decir con un palito arriba, perdón,
se toma como la media aritmética de los datos, n como el número de datos y x como cada uno de los datos. Ahora bien, vamos con el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación, también denominado coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística, que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. El coeficiente de variación se puede ver expresado con las letras CB o R, dependiendo del manual o la fuente utilizada. Su fórmula es la siguiente: CB siendo igual a la desviación estándar entre la media aritmética por 100. El coeficiente de variación se utiliza para comparar conjuntos de los datos pertenecientes a poblaciones distintas. Si atendemos a su fórmula, todos vemos que este tiene en cuenta el valor de la media. Por lo tanto, el coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimina las posibles distorsiones de las medias de dos o más poblaciones. Su fórmula: su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto, y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. X, variable sobre la que se pretenden calcular a varianza. O X, no sé, desviación típica de la variable X. De ahí nos sigue la media de la variable X, que es un valor absoluto con X sobre un palito. Y para la población y para la muestra, aunque tenga notación diferente, el coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la muestra. Espero que les haya gustado mucho el video. Esto fue todo por hoy. Bye.